Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Jesús Cacique, economista. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa. Vemos cómo ha caído el Producto Interno Bruto de nuestro país. Vemos también la caída y la disminución en nuestra producción petrolera, a pesar de un rebote en los precios. No lo hemos evidenciado, pero además vemos un efecto inflacionario que usted mismo señala que quizás las proyecciones del Fondo Monetario Internacional se van a quedar cortas como se quedaron en este año 2017. Y quisiera ver, hay un indicador que lo refleja muy bien y es la compra de alimentos en el país, la canasta básica. La proyección del Fondo Monetario para el año 2017 era 1.134%. Es así. Quedó rezagada la cifra. Y fue corregida además. Exactamente. Antes de entrar con el tema inflacionario, Mariana, yo me remito al artículo 320 de la Constitución, que indica lo siguiente: en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. Y continúa el Banco Central de Venezuela financiando empresas petroleras y no petroleras, ¿no? Y en la medida que tú continúes con el financiamiento, con el dinero, ¿verdad?, a todo vapor, financiando los déficits, la doble monetización, vamos a continuar experimentando estos altos niveles de inflación, ¿no? La canasta alimentaria familiar, como tú lo acabas de indicar, cerró en el mes de noviembre en 7.190.158 bolívares. O sea que usted que está observando el programa requiere 41 salarios mínimos para poder efectuar la cobertura de la canasta. Anualizado, o sea, entre noviembre del 2017 y noviembre del 2016, el incremento es 1.461,8 y entre noviembre del 2017 y octubre del presente año, del 2017, el incremento fue 83,5%. Y es lo que corresponde a la canasta básica familiar, 13.883.365,39, que requiere 78,2 salarios mínimos para la cobertura de la canasta básica familiar, anualizado es 2.123%, o sea que vamos a cerrar con una inflación aproximadamente, como te acabo de indicar, de 2.280, y el incremento entre noviembre y octubre fue 148,2. Yo creo que el Sendas es un excelente indicador de cómo va la inflación en Venezuela, ya que el Banco Central de Venezuela viene trancando cifras y no las publica. Las cifras que publicó el SEC, bueno, al menos ya tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos una señal de cuál ha sido el comportamiento de las variables macroeconómicas en los últimos años. De esta manera, entonces, ¿cuánto podríamos decir que ha caído el ingreso real del venezolano? Bueno, los 19 salarios que ha incrementado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuando tú lo observas en términos nominales, bueno, como hace el gobierno, hay un incremento bien importante. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la inflación acumulada es 1.369%, ¿no? O sea que la pérdida del poder adquisitivo en términos reales es el 60%, ¿no? Porque cuando tú deflactas la cifra o le aplicas la inflación a lo nominal, bueno, ¿qué ocurre? Que hay una caída del poder adquisitivo de todos nosotros los venezolanos, ¿no? Entonces tenemos que esperar el cierre del mes de diciembre, la inflación cuando la publique la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, para poder tener un indicador de cuál va a ser la inflación del año 2017, que debería publicarlos el Banco Central de Venezuela, como lo indica el artículo 319 de la Constitución. Cuando vemos este comportamiento y vemos a una economía con problemas en su producción, evidenciadas en una caída del Producto Interno Bruto, vemos además un país con una caída del 60% en lo que tiene que ver con el poder de compra real del venezolano. ¿En qué condiciones está el venezolano en este momento? Bueno, unas condiciones muy duras, muy fuertes. Estos procesos de indexación, Mariana, no resuelve el problema de fondo de los venezolanos. Porque hay una máxima en economía que dice que los salarios van por las escaleras y la inflación va por el ascensor. Entonces el gobierno va pedaleando, tratando de alcanzar la inflación, y obviamente con incrementos salariales tú no lo vas a resolver, sino con disciplina fiscal y con disciplina monetaria. La liquidez monetaria en Venezuela ya taladró los 100 billones de bolívares, el financiamiento que viene efectuando el Banco Central de Venezuela. Entonces, bueno, el gobierno incrementa los precios, pero el mercado descuenta. O sea, el mercado descuenta y las expectativas del mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que los precios se disparan, no está afectando de forma bien significativa
algunos productos en el mercado, pero los precios son prácticamente inaccesibles para los venezolanos. Cuando revisamos las cifras macroeconómicas del país, el problema de la inflación no es un problema nuevo, no es un problema ni siquiera solamente de estos últimos años de gobierno denominado revolucionario. Viene de más atrás. ¿Qué ha pasado con el proceso inflacionario del país? ¿Por qué ningún país o por qué ningún gobierno, ha logrado tomar o ponerle freno a la inflación? Bueno, en otrora, Venezuela experimentó altos niveles de inflación, es correcto, pero se efectuaron una serie de ajustes porque la economía estaba atravesando por unos desequilibrios macroeconómicos bien importantes, como con el expresidente Caldera. Lo que ocurre es que tenemos un control de precios y tenemos un control de cambio desde el año 2003. Ya tenemos un control vetusto, arcaico y primitivo que ha generado unos fuertes desequilibrios en Venezuela. Venezuela es el único país del mundo que tiene 4 tipos de cambio. El DIPRO, el DICOM, que dejó de funcionar, por cierto, en septiembre, quedó trancado, ¿verdad?, como lo denominó el gobierno, el nuevo DICOM. Tenemos el innombrable y el de la frontera. Bueno, esto es imposible para un empresario poder efectuar un budget y un presupuesto aunado al control de precios, porque hay una zambumbia del gobierno, lo que es acaparamiento y lo que es inventario. Entonces, si mañana tienes una tienda y tú tienes 50 pares de zapatos, te pueden estigmatizar de que estás acaparando. Y eso es tu inventario. Entonces, yo creo que se requiere, ¿verdad?, reglas de juego claras, se requiere disciplina fiscal, respeto a la propiedad privada, disciplina monetaria, ¿verdad?, eso es fundamental, y minimizar los trámites para establecer una empresa en Venezuela. El informe de Doing Business se requieren 20 procedimientos y 230 días para establecer una empresa en Venezuela. Mientras que en América Latina es completamente a la inversa. En América Latina se requieren 8 procedimientos y 10 días para establecer una empresa. Y nosotros, rezagados en el informe del Doing Business, estamos en el penúltimo lugar del informe del Doing Business. Y bueno, y en la medida que tú continúes trancando y con toda esta serie de acabalas y obstáculos, es extremadamente difícil que la economía vaya evolucionando para el año 2018. Hablando de masa monetaria, la liquidez también ha aumentado bárbaramente, a pesar de las dificultades que se han tenido con el cono monetario o el nuevo cono monetario. El billete de 100 terminó el año y sigue vigente. Lo hablamos al regreso de la pausa, ya volvemos.